Matías observaba la lluvia que empezaba a azotar los ventanales panorámicos de su suite presidencial, del suelo al techo. El cielo, de un gris plomizo, parecía enfadado, pero para él era solo un inconveniente logístico, un retraso de 24 horas en sus planes de demolición. Allá abajo, la ciudad costera se preparaba para la tormenta tropical. Su hotel, un monolito de cristal y acero, era una fortaleza contra aquel caos, un símbolo del orden que él había venido a imponer. Su mirada se desvió hacia la plaza, donde el viejo mercado de artesanía aún resistía, una mancha de color desordenada que pronto sería reemplazada por la piscina de borde infinito de su nuevo resort. Su adquisición se había completado. La tormenta de fuera era irrelevante. La tormenta que él había creado en la vida de aquellos artesanos era su verdadero triunfo. Esa misma mañana había confrontado a su líder, una joven viuda llamada Clara, cuya terquedad lo irritaba. «Su trabajo es basura para turistas, querida», le había dicho, su voz fría resonando en la sala de reuniones del ayuntamiento. «Nadie quiere autenticidad, quieren lujo. Se están aferrando a un pasado que no paga las cuentas». La había humillado deliberadamente, disfrutando del rubor de rabia e impotencia que subió por el cuello de ella. Ahora, en su hotel, se sentía satisfecho. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en el barrio de los pescadores, Clara amarraba su pequeño barco de pesca, el Terco. El viento ya le azotaba el cabello. Las palabras de Matías aún ardían en su memoria, pero su preocupación inmediata no era su orgullo herido, era el agua que empezaba a subir más allá de la línea de la marea alta, más deprisa de lo que ella jamás había visto. La arrogancia de Matías empezó a disolverse cuando la tormenta dejó de ser un espectáculo distante y se convirtió en una agresión directa. El viento aullaba contra el cristal insonorizado, un lamento agudo que parecía infiltrarse en el lujoso aislamiento. Cogió su smartphone para llamar a su gerente, para exigir actualizaciones sobre el generador, pero la pantalla mostraba «sin servicio». La torre de telefonía móvil local debía de haber caído. De repente, las luces de la suite parpadearon violentamente. Una, dos veces, y luego se apagaron, sumiendo su imperio de lujo en una oscuridad grisácea, solo rota por las luces de emergencia verdes y fantasmagóricas del pasillo. Se acercó a la ventana, y lo que vio le hizo contener la respiración. El mar ya no estaba en la playa. El agua, fangosa y furiosa, se había tragado la calle y subía por las escaleras del vestíbulo de su propio hotel. La plaza del mercado había desaparecido bajo las olas. Antes de seguir, quiero pedirte un favor. Si estas historias te atrapan tanto como a mí, regálame tu suscripción y un like. Es la mejor forma de apoyar para que sigamos creciendo juntos. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy? Me encantaría saberlo. Mientras Matías estaba aislado en su trono oscuro, Clara no perdió ni un segundo con el miedo. La rabia de la humillación de aquella mañana había sido lavada por la adrenalina de la supervivencia. Su barrio, una colección de casas bajas, estaba siendo engullido rápidamente. No pensó en su artesanía perdida. Pensó en el señor Truguedes, su vecino anciano y encamado al final de la calle. Ignorando los gritos de los demás para que buscara refugio, soltó a El Terco en las aguas que ahora corrían por su calle como un río. El pequeño barco de pesca, con su fondo plano, era ideal para navegar en aquella nueva realidad de aguas poco profundas y llenas de escombros. Conocía las corrientes ocultas de las calles inundadas, tan bien como conocía las del mar. A lo lejos, en el promontorio, vio el hotel de lujo de Matías, una silueta oscura e impotente contra el cielo gris. Una isla de cemento llena de personas ricas e igualmente atrapadas. Matías permaneció junto a la ventana,
observando el agua fangosa subir con un nudo de pánico frío en el estómago. Las luces verdes de emergencia en el pasillo proyectaban sombras largas y fantasmagóricas, haciendo que su opulenta suite pareciera más una tumba que un refugio. Su móvil era un pedazo de cristal inútil. Intentó usar la línea interna del hotel, pero estaba muda. El silencio de su tecnología, de su infraestructura superior, era ensordecedor. Allá abajo, en el vestíbulo ahora sumergido, oía los gritos ahogados de sus huéspedes, un sonido de pánico que su equipo, también atrapado, no podía gestionar. Él, el hombre que les había vendido lujo exclusivo, les había entregado una trampa de 5 estrellas. La constatación de que su dinero y su influencia eran inútiles contra el agua marrón y agitada le provocó un sudor frío, el sabor metálico del miedo. Mientras tanto, Clara maniobraba a El Terco con una pericia que venía del instinto, sus manos firmes en el timón del pequeño motor. Conocía las corrientes ocultas que se formaban cuando la marea se encontraba con el río, aunque ahora corrieran por encima de calles asfaltadas. Llegó a la casa del señor Guedes, ayudando al anciano tembloroso a subir al barco, su voz tranquila sobreponiéndose al aullido del viento. Cuando lo acomodó, su mirada se volvió inevitablemente hacia el monolito oscuro en el promontorio. El hotel parecía muerto. Pero entonces, a través de la lluvia torrencial, lo vio. Rostros pálidos, pequeños puntos blancos presionados contra el cristal oscuro de los pisos inferiores. Manos golpeando el cristal. Una petición de socorro muda. Su corazón se hundió. La arrogancia de aquel hombre no solo lo había atrapado a él, había atrapado a docenas de personas inocentes que habían confiado en él. Matías vio el barco. Al principio, pensó que era una alucinación provocada por el pánico. Un pequeño punto oscuro moviéndose errática pero deliberadamente contra la corriente que ahora era la calle principal. La embarcación no era de la guardia costera, era pequeña, de trabajo, un barco de pesca tal vez. Su corazón dio un salto irracional de esperanza que rápidamente se transformó en asombro cuando el barco se acercó. Podía ver la figura en el timón ahora, empapada por la lluvia, cubierta por un impermeable amarillo. A medida que el barco navegaba hábilmente entre coches sumergidos y escombros flotantes, la reconoció. Era ella, la mujer del mercado, la vendedora de basura para turistas, la mujer que él había humillado esa misma mañana. Su mente no podía procesar la ironía. La ayuda no venía de su mundo de poder, venía improbablemente de la mujer cuyo mundo él estaba a punto de destruir. Clara no miró hacia la suite presidencial. Su foco estaba en el vestíbulo, donde los huéspedes en pánico golpeaban los cristales. Maniobró a El Terco con una precisión que hizo que el barco se deslizara hasta la entrada principal sumergida, su motor protestando contra el agua sucia. Llevó primero al señor Guedes a la seguridad de un edificio más alto y luego volvió. Empezó a hacer viajes, evacuando a los huéspedes atrapados en los pisos inferiores. Su voz tranquila dando órdenes, calmando a niños que lloraban. No lo hacía por Matías, lo hacía porque eran personas atrapadas. Con cada viaje sentía la mirada de él, una sombra oscura en una ventana muy por encima, observándola. Ella lo ignoró. Su desprecio por él era una brasa fría, pero su humanidad era un fuego que la tormenta no podía apagar. Estaba rescatando a las víctimas de él, una por una. Allá arriba, desde su prisión de lujo, Matías se convirtió en un espectador impotente de su propio desastre y de la heroína improbable que emergía de él. La vio hacer viaje tras viaje, su pequeño barco amarillo, un faro de esperanza en aquel mar de caos. La vio subir a una anciana a bordo con una fuerza que él no habría imaginado que poseía. La vio calmar a un niño en pánico. Su gesto firme pero gentil. Cada acto de ella era una refutación silenciosa de la humillación
que él le había infligido aquella mañana. Él la había llamado sentimental y sin valor, pero allí estaba ella, demostrando un valor práctico y un coraje que avergonzaban a su mundo de poder teórico. Su riqueza estaba atrapada con él en el último piso, inútil, mientras que la pobreza de ella estaba allí abajo, salvando vidas. El sol empezó a ponerse, sumiendo la ciudad inundada en una oscuridad aterradora, solo rota por las luces erráticas de las linternas de emergencia. El hotel estaba finalmente en silencio, los huéspedes de los pisos inferiores evacuados, pero Matías seguía atrapado. El agua había subido demasiado para que él pudiera salir, y su aislamiento era ahora total. Su móvil llevaba horas muerto. Por primera vez en su vida, sintió el sabor del miedo absoluto. No el miedo a perder un negocio, sino el miedo primitivo a ser olvidado, a ser dejado atrás. La arrogancia que lo había definido había dado paso a un vacío frío. Y fue en ese vacío donde el sonido del pequeño motor del barco de Clara regresó. Un sonido que ahora le parecía la música más hermosa del mundo. Había vuelto. Por él, el haz de luz de la linterna de Clara barrió la fachada oscura del hotel, subiendo piso por piso, hasta encontrarlo allí. Una silueta oscura contra el cristal de la suite presidencial. Matías no saludó, solo se quedó allí, un monumento a su propia arrogancia derrotada. El barco se detuvo allá abajo, en lo que había sido la opulenta entrada del hotel. «¡La escalera de servicio! ¡Al oeste!», gritó ella, su voz nítida ascendiendo en la noche. «Es la única salida que no está bloqueada». Él obedeció, tropezando por la suite oscura, usando la débil luz de su móvil muerto para encontrar la puerta de servicio. Bajó tramo tras tramo de escaleras de cemento, el eco de sus pasos como única compañía, hasta que finalmente llegó al agua fría y aceitosa que llenaba el piso de servicio. La luz de la linterna de Clara estaba allí, iluminándole el camino hacia el barco. Cuando finalmente se sentó en el barco, el agua goteando de su traje de miles de dólares sobre el suelo de madera ya empapado, el silencio entre ellos era absoluto. Él ya no era el magnate, era carga. Ella no era la vendedora de basura, era su salvadora. Miró las manos de ella en el timón, pequeñas pero firmes, manchadas de aceite del motor, y luego miró sus propias manos, suaves e inútiles. Quería decir algo. «Gracias, lo siento», pero las palabras parecían baratas, insultantes. ¿Cómo podía agradecerle por salvar su vida, horas después de haber intentado destruir la de ella? La humillación que había sentido en la reunión no era nada comparada con la que sentía ahora. Una humildad tan profunda que era casi sofocante. Ella no dijo nada, solo encendió el motor y empezó a navegar lejos de su torre de vanidad naufragada. El viaje fue un purgatorio silencioso, roto solo por el sonido del pequeño motor de Clara, luchando contra la corriente. Matías estaba encogido, el agua de su traje caro formando un charco a sus pies. Por primera vez en su vida, se sentía completamente desprovisto de poder, una mera carga siendo transportada. La observaba su silueta firme contra la oscuridad. Ella no lo miró ni una sola vez. Su foco estaba totalmente en el camino, esquivando un coche sumergido aquí, un trozo de tejado flotante allá. Vieron pedazos de artesanía flotando, cerámicas rotas, telas coloridas empapadas, los restos de su mercado. La basura para turistas que él había humillado era ahora parte de la tragedia que los unía. La ironía era tan amarga que le quemaba la garganta, dejándolo sin palabras, solo con el frío y el olor a fango y a combustible. Llegaron finalmente a una zona más elevada, una colina donde la iglesia del barrio se había convertido en un centro de evacuación improvisado. La luz de las linternas cortaba la oscuridad. Voces gritaban nombres. Gente lloraba. Clara atracó el barco con un movimiento rápido,
amarrándolo a una farola que sobresalía del agua. El motor se detuvo y el silencio que se instaló fue repentinamente llenado por el sonido de la miseria humana. «Llegamos», dijo ella. Su voz neutra, exhausta, saltó al agua que le llegaba a la cintura y empezó a ayudar a descargar al señor Guedes. Matías permaneció sentado, paralizado, hasta que ella se volvió hacia él. «¿No va a salir?», preguntó su voz sin emoción. «Hay mantas allí dentro». Él no era un invitado, era solo un refugiado más, y su rescate no había sido un acto personal. Había sido solo una tarea más en su larga noche de trabajo. El interior de la iglesia era caótico, pero extrañamente tranquilo. El olor a cera de vela antigua, a ropa mojada y a café recalentado llenó las fosas nasales de Matías. Alguien, sin siquiera mirarle el rostro, le puso una manta áspera sobre los hombros. Él la aceptó. La textura gruesa de la lana, una nueva realidad contra su piel. Se sentó en un banco de madera, un hombre cuyo traje valía más que el salario anual de la mayoría de las personas allí, ahora completamente indistinguible de ellos. Su mirada encontró a Clara al otro lado de la nave. Ella no estaba descansando, estaba organizando donaciones de comida, su voz baja, calmando a una anciana que lloraba en silencio. La observó y la humillación que había sentido en el barco se transformó en algo más profundo, una admiración que lo hacía sentirse pequeño, casi invisible. Ella era la líder allí, no por dinero, sino por pura fuerza de carácter. La adrenalina que había mantenido a Clara en pie durante horas empezó finalmente a abandonarla, dejando atrás un agotamiento tan profundo que le dolían los huesos. Su pequeño barco estaba a salvo, pero su mercado, su sustento, el trabajo de sus manos, estaba sumergido en agua salada y fango. Sus piezas de cerámica, sus telas, el legado de su familia, todo perdido. Y el hombre responsable de esa pérdida, el hombre cuya arrogancia casi había matado a docenas de personas, estaba allí, a menos de 10 metros, envuelto en una manta de donación. Sintió una oleada de rabia fría subirle por la garganta, pero el sentimiento fue inmediatamente sofocado por su propio cansancio. Él parecía patético, despojado de todo su poder, un náufrago no solo del mar, sino de su propia vida. No tenía energía para odiarlo, solo tenía la tarea de sobrevivir a aquella noche y descubrir cómo reconstruir todo por la mañana. Matías la observaba a la distancia, una reina improbable en aquel reino de desastre. Vio el respeto en los ojos de las personas cuando hablaban con ella, la forma en que su presencia tranquila parecía imponer orden al caos. Él, que compraba respeto con salarios y bonificaciones, estaba presenciando una forma de autoridad que brotaba de la confianza y del carácter, una moneda que él no sabía cómo transaccionar. Su humillación de la mañana en la sala de reuniones parecía ahora pertenecer a otra vida. En aquel entonces la había humillado por ser sentimental. Ahora se daba cuenta de que su sentimentalismo era solo otro nombre para la fuerza. Su conexión con la comunidad era su infraestructura y su basura para turistas era su legado. Y él, en su arrogancia, casi había borrado todo eso. Su presencia allí, salvado por ella, era la prueba viva de su ignorancia monumental. La noche avanzó, el sonido de la lluvia amainando afuera, reemplazado por los murmullos bajos y el llanto ocasional dentro de la iglesia. El café se había acabado. Clara se sentó finalmente en un banco a pocos metros de Matías, pero sin mirarlo. Estaba demasiado exhausta para mantener la guardia. Su mirada estaba fija en una imagen de un santo en la pared opuesta, pero su mente flotaba sobre los escombros de su mercado. La rabia que había sentido por él se había disuelto en una apatía fría.
Él era solo un pedazo más de escombro que la tormenta había traído a su puerta, un problema complicado que tendría que resolver después de encontrar un lugar seco para que el señor Guedes durmiera. Su presencia allí era un insulto silencioso, un recordatorio vivo de que el hombre que había salvado era la causa de su ruina. El amanecer llegó no como una explosión de color, sino como un lento desvanecer del gris, revelando la devastación exterior. El agua había empezado a retroceder, dejando atrás un paisaje de fango espeso, coches volcados y los restos irreconocibles de vidas enteras. Matías observaba la escena desde la puerta abierta de la iglesia, su estómago contrayéndose. Su resort de lujo, su gran proyecto, parecía ahora una fantasía delirante, una obscenidad ante aquel dolor real. Su equipo de rescate privado, que imaginaba llegando en helicóptero, no había aparecido. La única organización allí era la de la comunidad, y el centro de todo era Clara, que, a pesar de su agotamiento, ya estaba en pie, coordinando equipos de voluntarios con una autoridad que le era natural, su voz tranquila distribuyendo tareas con una eficiencia que él envidiaba. Nunca se había sentido tan inútil, tan patéticamente irrelevante. Clara sentía la mirada de él, una presencia constante a su espalda, mientras intentaba organizar la distribución de la poca agua potable que quedaba. Era una mirada que la desconcertaba. Ya no era la mirada fría y calculadora del depredador corporativo, ni la mirada vacía y conmocionada del náufrago de la noche anterior. Era algo nuevo, una atención centrada, casi reverente, que la hacía sentirse expuesta de una forma diferente. Intentó ignorarlo, centrándose en la logística de la supervivencia. Su rabia por él, el hombre que había causado su ruina financiera, estaba guardada en un compartimento profundo de su corazón, eclipsada por la necesidad inmediata de ayudar a su comunidad. Pero la presencia silenciosa de él, la forma en que la observaba, era un recordatorio constante de que, cuando aquella crisis inmediata pasara, su mayor batalla aún estaba por llegar. Matías sintió una necesidad apremiante de moverse, de ser útil, pero estaba paralizado por su propia inadecuación. ¿Qué utilidad tenía él allí? Sus habilidades residían en comprar, vender y demoler. No sabía cómo construir, no de la forma en que ella lo hacía, con gestos simples y palabras tranquilas que traían orden al caos. Su desprecio de la mañana anterior le sonaba ahora como el delirio de un loco, basura para turistas. Se miraba las manos suaves y limpias, inútiles, y luego las de ella, sucias de fango, señalando y organizando. Fue en aquel momento, en medio de la ruina de la iglesia, que el sentimiento de admiración se transformó en algo más peligroso y desconcertante. Una fascinación que era casi ternura. Se estaba enamorando, no de una mujer idealizada, sino de la fuerza de carácter que ella encarnaba, una fuerza que él mismo no poseía. La mirada de él era un peso físico sobre la espalda de Clara. Lo sentía observándola, una vigilancia silenciosa que la dejaba más expuesta que la propia tormenta. Su rabia inicial, la furia por la humillación en la reunión, había sido puesta en espera por la emergencia, pero ahora, con la luz de la mañana revelando el fango que lo cubría todo, esa rabia regresaba, mezclada con un agotamiento amargo. Su mercado estaba perdido. El trabajo de su vida había sido destruido en pocas horas, y el arquitecto de esa destrucción estaba allí, sentado en un banco de iglesia, observándola como si fuera un espectáculo. Él se había salvado, pero el mundo de ella se había hundido. Su presencia era un recordatorio cruel de que la tormenta que había pasado era solo la primera. La batalla contra él, el hombre que había salvado, aún estaba por venir. Matías se levantó del banco, sintiendo los músculos rígidos de su cuerpo protestar contra el frío y su propia inutilidad. Su traje, ahora seco, estaba arrugado y manchado de fango seco, el epitafio perfecto para su antigua arrogancia.
Se acercó a ella, que estaba de espaldas, organizando metódicamente latas de comida en una caja de donativos. Esperó en silencio, un acto de paciencia que no sabía que poseía, hasta que ella terminó la tarea y se giró, su cuerpo tensándose al verlo tan cerca. «Clara», dijo, su voz baja, ronca por el desuso y la humillación. «Mi proyecto, mi resort, se acabó. La tormenta me demostró que los cimientos estaban podridos». Ella lo miró, sus ojos oscuros y exhaustos esperando el truco. «Igual que mi mercado», respondió ella, su voz sin emoción. «Sí», dijo él, aceptando el golpe. «Pero hay una diferencia. El mío era un monumento a la vanidad. El suyo era un puerto de abrigo». Su mirada no vaciló, incluso bajo el peso del desprecio de ella. No tenía nada que ofrecerle, ninguna promesa de lujo, ningún contrato. Su poder se había evaporado con la subida de la marea. «No puedo borrar lo que le dije», continuó, su voz firme por primera vez. «La humillación fue real y su pérdida es real». Miró a través de la puerta abierta de la iglesia hacia el fango que cubría la plaza donde había existido su mercado. «Vine aquí a demoler, y eso es lo que voy a hacer». Ella se tensó, la rabia volviendo. «Voy a demoler mi propio hotel, lo que queda de él, pero voy a necesitar ayuda para lo que viene después». Le tendió la mano, no para un apretón de manos de negocios, sino con la palma hacia arriba, un gesto de súplica. «Enséñeme a reconstruir su mercado, no con mi dinero, con mis manos». Clara miró la mano de él, manchada de fango seco, y luego su rostro. No vio al heredero ni al enemigo, vio solo a un náufrago, igual que ella. Y tras un largo silencio, en lugar de aceptar su mano, le extendió uno de los paños de limpieza sucios que sostenía. «Hay mucho trabajo por hacer», dijo. «Empiece por allí».